Bueno, para el día de ahora nos va a tocar desarrollar la parte de recursos humanos de la distribución. No abarcamos las tecnologías de almacenamiento y manipulación porque considero que es un tema un poco amplio y no nos iba a dar el tiempo para poder desarrollarlo en conjunto con el otro tema. Entonces vamos a ver solo lo de recursos humanos y la otra semana vemos lo de las tecnologías de almacenamiento y manipulación. Y probablemente los sistemas de información gerencial en la logística de distribución, recepción y codificación de las operaciones de envío. Creo que por ahí podríamos quedarnos con esos tres temas ya para cerrar para la siguiente evaluación, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con los recursos humanos de la distribución? Pues bueno, creo que en general, como sucede en muchas de las áreas de una empresa, el recurso humano es tanto o más importante muchas veces que la estandarización de procedimientos, ¿verdad? El desarrollo tecnológico, es decir, qué tan avanzada es mi maquinaria, qué tantos sistemas tecnológicos me estoy apoyando para realizar mis operaciones, o aún que la planeación de la logística de distribución, ¿verdad? Aunque es un punto muy importante, pero quienes llevan a cabo esto, pues básicamente es el recurso humano. Entonces, si el recurso humano no es capaz y no tiene las condiciones adecuadas para realizar las funciones, pues puedo tener toda la estructura, ¿verdad? Toda la infraestructura, todos los sistemas y todo, y muy probablemente no va a funcionar, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los elementos esenciales a verificar en el recurso humano que tenemos asignado a las diferentes tareas de la logística de distribución y en general a la logística o a cualquiera de las áreas que conforman una empresa? Pues la actitud, ¿verdad? Las actitudes de los colaboradores, la formación, la experiencia, la capacitación y las habilidades y destrezas. Entonces vamos a pasar a ver cada una de ellas y en qué consiste esto. La parte de la actitud es uno de los aspectos del recurso humano que es un poco más complejo, ¿verdad? Y es un poco, por lo menos bajo las nuevas tendencias de recursos humanos y de contratación, es como uno de los aspectos más cruciales en función de los que se toman decisiones de contratación. ¿Por qué? Porque muchas veces la actitud es lo más complejo o lo más difícil de cambiar en un colaborador. Yo puedo invertir en capacitar a alguien, puede tal vez no tener las destrezas o las habilidades, pero con la práctica puede adquirirlas y llevarlas a un muy buen nivel, se pueden entrenar, la experiencia la va a ganar eventualmente después de un tiempo de estar en el puesto, pero con la actitud, si la persona no quiere cambiar su actitud, va a ser muy difícil que se pueda lograr eso. Entonces, muchas veces la actitud que debe de tener una persona, ¿verdad? Debe de ser la adecuada para ese tipo de funciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las actividades en las áreas logísticas muchas veces tienen que ver con mucha presión, ¿verdad? Con mucho estrés, tienen que ver con la eficiencia de los tiempos, entonces tratar de hacer las cosas lo más rápido que se pueda, ¿verdad? Por ende, una persona tal vez que no le guste estresarse demasiado y que no le guste correr a la hora de hacer las cosas, no va a encajar muy bien en mi equipo de trabajo, ¿verdad? Una persona que le guste hacer bien las cosas desde la primera y todo, porque muy probablemente en las actividades logísticas que hemos visto, son pocos los controles o inspecciones que vamos a tener para ver si el producto, perdón, si la función logística está bien hecha o está mal hecha. Entonces, vamos a necesitar que las cosas se hagan muy bien desde el inicio, ¿verdad? Sin estar esperando a que alguien venga a revisar mi trabajo, si es correcto. No va a haber mucho tiempo para verificar, ¿verdad? Entonces, cosa que sucede diferente en otro tipo de departamentos donde tal vez hay un poco más de tiempo para poder reaccionar. Entonces, ese tipo de actitud tenemos que observarla dentro de los colaboradores que estén asociados a las diferentes tareas de la logística de distribución y de la cadena logística en general, ¿verdad?
Se define como, la actitud se define como la manera de estar alguien dispuesto a comportarse u obrar, ¿verdad? La definición que nos da el diccionario ahí. Entonces, si se fijan, es una disposición, ¿verdad? Una disposición que yo tengo a actuar de alguna forma, ¿verdad? O a comportarme de alguna forma para poder lograr los objetivos que tenemos, ¿verdad? Entonces, por eso eso de la actitud es algo bastante crucial en muchos equipos de trabajo, ¿verdad? De diferentes áreas, no solamente en la logística. Entonces, me parece interesante que lo podamos retomar acá. Aparte de la formación, pues trata no solo la educación formal, que es los estudios de educación formal, ¿verdad? Si tiene su bachillerato, si ha estudiado algún técnico, alguna carrera, algún máster, si es necesario, ¿verdad? Entonces todo este tipo de educación que se adquiere a través de los centros de educación convencionales y avalados por los ministerios de educación. La educación continua, que pueden ser cualquier otro tipo de formación que se tenga, por ejemplo, en el caso del país, INSAFORP es un instituto que se encarga de estar eh, continuamente generando cursos de formación en áreas de competencia específicas de cada área de trabajo. Entonces, puede ser una vía en cómo se logra una capacitación, puede ser una capacitación interna de la empresa, ¿verdad? Es una forma de educación continua. Puede ser que algunos talleres, ¿verdad? Algunos seminarios y todo el tipo de formación que no sigue las reglas formales de la educación, ¿verdad? Sino que es como más modular o más específica a temas en específico. Y cualquier otros conocimientos que se puedan tener y de alguna forma se puedan detallar y verificar que se tienen, ¿verdad? Muchas veces tal vez no hay un cartón que avale el conocimiento que se tenga, pero no por eso quiere decir que no se tiene. Y si hay una forma de medirlo o de demostrarlo, pues es interesante saber que se pueden contar con esas competencias por parte de los colaboradores, ¿verdad? Entonces es importante valorar la formación que se tenga referente a lo necesario para el puesto a desempeñar, ¿verdad? No le vamos a venir a pedir, por ejemplo, una educación tal vez universitaria a alguien más operativo, porque tal vez no nos interesa que la tenga porque la función que va a realizar es un poco más repetitiva, donde tal vez nos va a interesar más enfocarnos en una formación más general, ¿verdad? Y algunas destrezas, algunas habilidades que nos interesa más visualizar, ¿verdad? Para un área de planificación, para un área de control de inventarios, etcétera, pues las competencias igual van a ir siendo diferentes en cuanto a la formación que deben de tener. Si no cuentan con la formación necesaria, es determinante el poder valorar un plan de capacitación y en cuánto tiempo llevará a formar al personal, ¿verdad? No solo a través de formación continua, ¿verdad? Como ya lo hablábamos, con cursos, talleres, etcétera, sino que, por ejemplo, las empresas tienden a desarrollar programas de educación con sus colaboradores, ¿verdad? Donde, ok, tú eres tú tuviste el bachillerato, eres un técnico, etcétera, pero si quieres dar el siguiente paso y quieres desarrollarte, pues de alguna forma podemos darte el acceso a la educación, ¿verdad? El tiempo, ¿verdad? Las facilidades para tomar esa educación y en algunos casos hasta financiarlo o ayudar de alguna forma económicamente para que se desarrollen estos colaboradores. De ahí tenemos lo que es la experiencia, que esa pues viene desarrollada a través de los años de trabajo, ¿verdad? Por ahí se dice, y hay que saber diferenciar en eso qué tipo de experiencia es la que ha obtenido una persona y saber cómo verificarlo, porque por ahí dicen, tenés 10 años de experiencia o tenés un año de experiencia y 9 haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, no necesariamente por tener mucho tiempo en un puesto, va a tener mucha experiencia de lo que yo ando buscando, ¿verdad? Porque si las tareas, por ejemplo, que realizaba
eran repetitivas y no se salía de ese marco en el que yo había enfrascado su actividad, probablemente si yo quiero proponer a esta persona, tiene 10 años en un puesto, esto y lo otro, pero lo quiero promover para una plaza que tenga que ser más integral, pueda que él solo haya desarrollado las competencias referentes a esa plaza, ¿verdad? Porque no tenía interacción con otro tipo de actividades que yo quisiera visualizar en un gerente, en un director, en un jefe, etcétera, y que tal vez en esta plaza no las ha podido obtener. Por eso es muy importante que también nosotros como profesionales aprendamos un poco a curiosear, a ser un poco atrevidos, un poco metidos en el buen sentido de la palabra y poder ir conociendo un poco más de todo lo que tiene que ver con el área en el que deseo desarrollarme, ¿verdad? Porque la idea es poder ir adquiriendo habilidades y algunas experiencias que no son propias de mi puesto de trabajo, pero que me van a complementar para poder dar el siguiente paso. Y no solamente para los ascensos, sino que para la contratación. Pueda tal vez que yo tengo experiencia en compras, ¿verdad? Pero de repente sale una oportunidad en algún otro equipo de trabajo y es para planificación del ruteo, ¿verdad? Ok, no era lo que yo hacía, pero si en algún momento tuve la facilidad de poder acercarme a esos temas y en alguna forma, por ejemplo, cubrir esa experiencia, tal vez cubriendo vacaciones, teniendo algún tipo de interinato o alguna otra cuestión así, para poder acercarme un poco a tener ya experiencias de ese tipo, entonces es válido para yo poder presentarlo como experiencia y para poder optar a otro tipo de puesto dentro de la misma área logística de distribución en este caso, ¿verdad? Entonces, siempre va a ser una ventaja para la empresa que el recurso humano esté desarrollada en actividades o en las actividades que va a desarrollar tenga cierta experiencia, ha adquirido experiencia, ¿verdad? Más si son actividades cruciales, ¿verdad? O que se requieren para ese puesto, ¿verdad? Una cosa puede ser la experiencia general de trabajo, ¿verdad? Y otra, la experiencia ya del puesto como tal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay, si se fijan ustedes, cuando hay ofertas de empleo, muchas veces dicen que tenga experiencia en posiciones similares y otras veces dicen, que solo tenga experiencia en el área de logística o en el área de compras. No importa en qué haya sido, pero ya con tener un acercamiento nosotros lo terminamos de formar, ¿verdad? La la experiencia requerida no solo puede ser en actividades específicas de la logística, sino que también en conocimientos y actividades generales de la dinámica empresarial. Muchas veces, por ejemplo, prima la necesidad de decir, mire, eh, yo necesito que tenga experiencia en manejo o en la industria de alimentos, por ejemplo. Aunque no haya estado en logística, pero solo por el hecho de trabajar con alimentos ya tiene una idea de lo que ese mundo de esa empresa es. Entonces me va a ser mucho más fácil darle los conocimientos para el área logística que tratar de que gane la experiencia de trabajar con industria de alimentos, ¿verdad? Entonces, ahí cada empresa va a sopesar qué es lo que le conviene, ¿verdad? Pero sí es esa variante que ustedes pueden ver, eh, que la experiencia que pueden tener puede ser en tanto diferentes estilos o tipos de negocio, de empresas, como también en diferentes puestos, en diferentes actividades, ¿verdad? La parte de la capacitación, ¿verdad? Como ya lo veníamos mencionando, entran en juego aquellos procesos de capacitación teórica o práctica que el colaborador pueda tener, ¿verdad? Entonces, es importante ver qué tanto, eso da un indicio también de que la persona qué tanta dinámica en cuanto a su crecimiento tiene. Una persona que continuamente se está capacitando y no puede evidenciar que hay capacitaciones constantes, aunque no sea por parte del trabajo donde estuvo, pero que él se rebusca por conocer algo más, por eso, por lo otro, pues aparentemente es una persona que puede llegar a ser polivalente en un equipo logístico,
que puede adquirir rápido destrezas para desarrollar otras funciones que nos conviene que puedan estar plasmadas ahí. Asimismo, es importante contar con planes de capacitación para los empleados, tanto sobre aspectos técnicos o propios de la operación, como generales del puesto y de la empresa, ¿verdad? Es parte importante para todo este tipo de empresas que podamos generar capacitaciones de introducción al puesto, por ejemplo, posteriormente de desarrollo en el puesto, en el área, de cuestiones relacionadas a la empresa, ¿verdad? Y sobre cuestiones muy técnicas, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos ciertos proveedores que nos interesa el manejo de ciertas materias primas, cuestiones técnicas, cuestiones de operación que necesitamos que se conozcan, es importante, ¿verdad? Que puedan acercarse a todos estos procesos de capacitación al personal que va a estar en la parte de distribución y en la parte de la red logística. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos condiciones especiales de almacenamiento, de manejo de materiales, de distribución, del ruteo, por ejemplo, de los equipos que se requieren para trabajar con esto, pues es importante que quienes están a cargo de operar todas estas funciones conozcan esos criterios técnicos en función de cómo se va a trabajar, ¿verdad? Para que no puedan haber errores o peligre la calidad del producto o servicio que estamos brindando. Normativas y leyes asociadas al desarrollo de las actividades, ¿verdad? También es muy importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estamos en un área de distribución y nos toca exportar, pues igual vamos a tener que conocer leyes normativas de los lugares hacia donde estamos exportando, cómo lo estamos mandando, ¿verdad? Cuáles son las condiciones, cuál es la documentación, qué trámites hay que hacer, etcétera. Cuestiones que en algún momento pueden frenar una actividad por no estarse realizando de acorde a lo que se tiene plasmado en esas leyes o normas, ¿verdad? Igual, para el manejo interno, pues, o sea, si de repente hay inspecciones sanitarias de cuestiones laborales, etcétera, que también aplican para todo este tipo de actividades, pues es importante que el personal esté capacitado en eso para no incurrir en problemas de leyes. Por ejemplo, en la empresa donde estaba antes, que tenía que ver con textiles, tendíamos a almacenar en bodegas temporales los rollos de tela. Y muchas veces los operadores, con tal de evitarse la fatiga de andar buscando al montacarguista, ¿verdad? O cualquier otra cosa, pues se trepaban en los racks, que eran racks desmontables, muy poco estables, ¿verdad? Y entonces poniendo en riesgo su propia salud, su propia seguridad, ¿verdad? Y exponiendo el manejo de la empresa también, pues, porque si sucede un accidente, puede ser desde que se genere una multa hasta cualquier otra cosa más grande, ¿verdad? Entonces, son cosas en las que también el personal tiene que estar capacitado, ¿verdad? Para poder reaccionar y operar de la forma más conveniente para la empresa. Habilidades y destrezas, ¿verdad? Son aquellas propiedades muchas veces intrínsecas del trabajador. Son aptitudes, en este caso con P, aptitudes quiere decir para qué yo soy apto, para qué soy hábil, qué puedo hacer yo, ¿verdad? A ciertas tareas o actividades, como lo veíamos ahí. Entonces, son muchas veces cosas que ya la persona tiene desarrollado desde su niñez, adolescencia y madurez para cómo trabaja, cómo se desarrolla, en qué cosas es más diestro, en qué cosas es más funcional, ¿verdad? Son desarrollables en muchos casos y el grado de dominio depende de la repetición también a la que se vean expuestos. Muchas veces si se repite, se repite, se repite, pues se llega a obtener un gran dominio, como por ejemplo pasa en las maquilas, ¿verdad? Cuando alguien entra a trabajar en una maquila,
La curva de aprendizaje se tiene ya definida como debe ser una curva estándar y pueda que algunos vayan por debajo de esa curva y otros por arriba y sean muy eficientes, ¿verdad? Pero siempre a través del tiempo hay una forma de volverse apto en esas habilidades que tienen que tener. Igual pasa con las áreas de distribución y con las áreas de logística, ¿verdad? Hay muchas cuestiones que tal vez al inicio puedan ser complejas, pero con la repetición se puede lograr un buen dominio. En otras ocasiones, las habilidades y destrezas son propias del razonamiento y la habilidad de cada persona, ¿verdad? Puede que tal vez hay una persona que tal vez no es muy hábil para llevar el control y la planificación y tal vez una persona un poco más operativa, entonces eso hay que saberlo y entenderlo, ¿verdad? Cómo potenciar esa parte en la que se tiene alguna deficiencia, pero entender que tal vez su función va más por ese lado, ¿verdad? O es más apto para ese tipo de funciones. Se debe incluir en el plan de capacitación también, claro, es importante que podamos desarrollar estas destrezas. Talleres prácticos son muy viables para esto. Capacitaciones internas, por ejemplo, donde tal vez es una actividad no muy recurrente, pero que de alguna forma se pueda volver un programa de capacitación para que esa persona desarrolle esa habilidad, ¿verdad? Es un punto de comparación entre candidatos al puesto, sí, porque por ejemplo yo puedo medir una persona que sea mucho más apta para ciertas actividades que yo estoy queriendo contratarlo y entonces obviamente voy a valorar todas las demás puntos que ya hemos venido viendo, pero si la habilidad o destreza es crucial en esa posición en la que se va a encontrar, pues va a ser uno de los criterios que más van a pesar a la hora de seleccionar al candidato, ¿verdad? Y pueden ser muy diferentes de un puesto a otro, ¿verdad? Es decir, no va a ser las mismas habilidades y destrezas que tenga un planificador, un comprador, un vendedor, ¿verdad? Una persona operativa del área ¿de qué? De empaque, de una persona operativa de ruteo, ¿verdad? Entonces van a ser muy diferentes las habilidades que pueden tener cada uno de ellos. Y por ahí les dejo ese cuadrito que está bastante interesante de las 10 habilidades que necesitarás en tu trabajo en el 2020, dice. La podemos revisar y vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Y resolución de problemas complejos, pues básicamente ya lo veníamos necesitando desde antes del 2020. Pensamiento crítico, creatividad, manejo de personas, ¿verdad? Todo eso, si se fijan, son habilidades clave que uno tiene que desarrollar en el día a día. Coordinación con los demás, inteligencia emocional, juicio y toma de decisiones, orientación de servicio, negociación, flexibilidad cognitiva y ahora creo que también la habilidad de poder trabajar con una mascarilla porque es bastante hostigue andar con esas mascarillas para el COVID, pero bueno, va a ser una habilidad que va a haber que desarrollar, ¿verdad? Para no estarse ahogando ahí con ese equipo de protección. Entonces, vamos a dejar una pequeña actividad con esto aquí. Hasta aquí llegamos con este tema, ¿verdad? Espero que quede claro ahí un poco cómo está la cuestión. Vamos a dejar una actividad y vamos a realizar un cuadro resumen con las principales características que ustedes creen que debería poseer un colaborador para los siguientes puestos. Y los puestos son encargado de compras, jefe de almacén y operador de despacho. Es decir, el que prepara las cargas de producto que se van a despachar, ¿verdad? Entonces, en función de lo que conocen de cada uno de esos puestos, intentemos generar un perfil en cuanto a la formación, las actitudes, y esto va a ser interesante a ver qué actitudes tiene que tener un encargado de compra respecto a un jefe de almacén, respecto a un operador de despacho, las habilidades y destrezas que deben de tener y la experiencia. ¿Qué sería lo que nosotros esperaríamos o qué sería idóneo tener en cuanto a las experiencias de estas tres plazas? Entonces, vamos a generar esa actividad para ver si nos queda un poco claro esta situación, ¿verdad? Y ya se las voy a cargar ahí la actividad del Sakai para que ustedes puedan subir ¿cómo es que se llama? Sus cuadros resumen, ¿verdad? Entonces ahí podemos hacer, ¿qué?
tal vez una página, en una presentación en 4, ¿verdad? Formación, actitudes, habilidades, destrezas, experiencia. Una para el encargado de compras, otra para el jefe de almacén y otra para el operador de despacho. Y vamos a comparar a ver qué propone cada uno de ustedes con respecto a los demás y hacemos una pequeña discusión sobre eso. Les voy a dejar estos dos artículos por ahí en cuanto a la importancia de los recursos humanos, ¿verdad? Entonces son artículos relativamente pequeños. Yo sé que ya tienen algo cargado con lo que les dije anteriormente, pero tienen un material que apoya bastante lo que estamos desarrollando en estas sesiones, ¿verdad? Entonces, básicamente eso sería lo que tenemos acá. No sé si hay alguna observación o algo que han escrito, quiero ver. ¿Qué tan amplio el documento de esta actividad? Quiero ver, 1959, pues sí, es ahorita. No nos vamos a extender tanto, o sea, por cada clasificación pongan 3 o 4 cosas claves que consideran para cada una de ellas, ¿verdad? Y eso lo compartimos. La fecha de entrega del cuadro, yo sé que están bien saturados ahorita esta semana, así que no van a poder presentarlo, pero si quieren, desarrollémoslo la semana que viene y lo presentamos antes del examen. Podríamos dejarlo para viernes de la otra semana, ¿verdad? O bueno, podría ser tal vez para el próximo miércoles que vamos a tener sesión, tengámoslo ya listos, damos chance todo el miércoles hasta la hora de la sesión para que podamos hacer una breve discusión de ello y que pues también puedan llevar ustedes su retroalimentación sobre cómo se ha comprendido este tema. No sé si les parece bien la fecha. 03 de junio, correcto. Ya me van a decir, no, mejor déjelo para julio, que no sé qué. Ok, bueno, creo que estamos correctos con eso. No sé si hay algo que se escapa, no sé si hay algo. Sí, fuera bueno que lo manden antes de la sesión para que podamos generar una discusión sobre lo que haya desarrollado cada uno de ustedes. Podemos tomar unas 4 participaciones, por ejemplo, por cada por cada perfil y ahí los vamos contrastando a ver qué opina uno, qué opina el otro y vamos llegando a conclusiones ahí. Entonces, básicamente eso sería, estamos para este sábado con la entrega del avance. Yo mañana ya voy a estar un poco más descargado, tuve problemas de conexión al inicio de esta semana porque estaba moviéndome de un lugar a otro. Si se fijan, ya me dejaron salir del armario, así es que ya estamos trabajando ahí en otro lado, entonces ahí nos ha tocado estarnos moviendo un poco, pero yo mañana tengo disponibilidad eh, básicamente en el transcurso del día para las consultas que puedan ir surgiendo en cuanto a la finalización del avance y en cuanto a cualquier otra situación que quieran consultar de los temas que ya hemos desarrollado. Es bastante material, así que les recomiendo que vayan revisándolo ya poco a poco para que no les vaya a agarrar la tarde, ¿verdad? Y pues con lo del avance, pues ya quedamos claros ahí que no requiere una profundidad demasiado grande, ¿verdad? Así es que si no tenemos mayores consultas o algo que deseen revisar, pues básicamente esta sería la clase de ahora. El lunes veríamos ya la parte que comentábamos ahí sobre las tecnologías de almacenamiento y manipulación que van a ver, es muy interesante. Les voy a traer un par de videitos y cosas ahí para poder apoyarnos también en eso, que lo puedan ver en funcionamiento. Los sistemas de información gerencial en la logística de distribución, vamos a ver un poco de eso, y probablemente la recepción y codificación de las operaciones de envío. Bueno, mis estimados, les agradezco muchísimo por su tiempo. Si no hay más
consultas o mayor cosa, pues llegamos hasta acá.